Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un saludo cordial. El día de hoy, eh, Muy bien, colegas, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Al parecer hay algunos inconvenientes con la señal de Movistar. Seguramente ustedes también se habrán percatado, pero bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal, colegas? Tengan todos muy buenas noches una vez más. Vamos a iniciar entonces sin mayor dilación con lo que nos corresponde revisar a continuación. Al igual que la semana pasada, hoy vamos a resolver parte de lo que fue el examen del año 2018 en lo relacionado a comprensión lectora. No vamos a resolver todo, obviamente, pero sí vamos a dar algunas pautas y vamos a recordar también algunos otros detalles a manera de refuerzo en relación a lo que habíamos estado utilizando, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar entonces con una pequeña lectura, con la lectura número 1. Ahí está, el examen de comprensión lectora. Comenzamos. A ver, en este punto siempre resulta una fuerte inquietud por parte de los colegas el hecho de que se considere o que el ministerio considere textos muy amplios, como ustedes lo pueden ver ahí, muy densos, según lo que me informan, para lo que corresponde la evaluación, ¿no? Tal como habíamos mencionado ya en sesiones anteriores, recordemos que el detalle está en que se utilizan justamente textos de cierta amplitud porque lo que se espera es tener a docentes que sean o que practiquen la lectura como tal. Entonces, en relación a ese detalle, se espera que un docente que practica constantemente la lectura no vaya a tener mayores inconvenientes al leer un texto de cierta extensión, ¿no? Sea cual sea, la estrategia siempre va a ser la misma. A ver, vamos a comenzar con este texto. Claramente estamos frente a un texto narrativo. Los textos narrativos que presenta el Ministerio de Educación suelen tener una característica o suelen presentar dos características muy marcadas y les recuerdo cuáles son. Lo primero, que cuando se realiza una lectura de este tipo en un texto narrativo, siempre hacen alusión a lo que se conoce como una alegoría. Las sesiones anteriores habíamos hablado sobre el tema de la inferencia y un tipo justamente de inferencia es la alegoría. Primer detalle. Segundo detalle, estos textos obviamente van a tener siempre un mensaje positivo. Es decir, que nosotros siempre tenemos que tener en consideración que el texto que vamos a leer va a tener un mensaje positivo, ¿no? Muy bien. En consideración a ello, vamos a aplicar nuestra estrategia que habíamos visto ya en las sesiones anteriores, conocidas como el anclaje. ¿Qué es el anclaje esencialmente? Bueno, simplemente es ubicar en cada párrafo una afirmación, una idea principal o un tema y fijar ese tema o esa idea. Luego seguir avanzando con la lectura y así cada párrafo fijar una idea. A eso se le llama el anclaje. ¿Para qué, profesor, es importante realizar el anclaje en una lectura de este tipo? Sirve realizar el anclaje para evitar lo que normalmente llamamos el acto de desinflarnos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado? Estamos frente al texto, comenzamos la lectura 2, 3, 4, 5 párrafos y de ahí ya no entendemos absolutamente nada. ¿Nos ha sucedido? Probablemente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos vuelto a leer.
Y como ese proceso suele ser bastante cansino en algunos momentos, simplemente optamos en algunas ocasiones por dejar de lado el texto y continuamos resolviendo otras preguntas. Mucho cuidado. Para evitar justamente este asunto del desinflarnos, digámoslo así, vamos a utilizar esta estrategia del anclaje, ¿no? Fijamos una idea y luego, fijándonos en esa idea, seguimos avanzando. Eso será suficiente para leer el texto una sola vez y de manera comprensiva. Arrancamos. A ver, dice así. La mujer se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara, era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. El texto nos está hablando de una mujer que al despertar comenzaba el día hilando, tejiendo en su telar. Eso es todo lo que necesito saber y es la idea que necesito fijar. Muy bien, mujer inicia el día tejiendo. Durante la mañana la mujer tejía un largo tapiz que no acababa nunca. Ponía en la lanzadera gruesos hilos de algodón más cálido y el sol se volvía demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín. La artesana elegía entonces rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Al rato, una lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Nos estamos dando cuenta aquí que esta historia es lo que se conoce en literatura como un cuento fantástico. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que primero nos habla de un evento común, corriente, cotidiano, una mujer que al levantarse comienza a tejer. No hay nada de extraordinario ahí, pero aquí comienza lo fantástico, o sea, el elemento extraño que hace que el cuento sea efectivamente así, un cuento fantástico. ¿Cuál es esa idea? Que lo que teje la mujer aparentemente comienza a verse reflejado en la realidad. Ahí está el elemento fantástico. Sigo leyendo. Si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar a la naturaleza. De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. Muy bien, esta idea o este tercer párrafo confirma lo anteriormente explicitado. 4. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas, y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que ella lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad, es decir, del sueño. Claramente, este último párrafo está reforzando lo que habíamos ya mencionado a partir del segundo párrafo, donde se incluye o se incrusta la idea fantástica del relato. Hasta aquí, todo normal. Digamos que es la parte introductoria de un texto narrativo o el inicio, ¿no? Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Afirmación contundente. Esta parte sí tendría que fijar mi idea, ¿no? Pasó el tiempo, se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco su deseo fue apareciendo: sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Cuando estaba a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos, el joven llegó a su puerta, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche, recostada sobre su hombro, la mujer pensó en los hijos que tendría para que su felicidad fuera mayor. Muy bien, entonces aquí claramente nos damos cuenta que el párrafo menciona la causa por la que la mujer justamente quiso tener un esposo, que era la soledad. ¿Por qué es tan importante mencionar la causa cuando nosotros leemos cualquier tipo de texto? La clase anterior les había mencionado, estimados colegas, que el tema de un texto siempre es la causa que origina lo que se menciona en el texto. ¿Y cuál es la causa de que la mujer tenga justamente un esposo? La soledad. Probablemente entonces parte de las preguntas tengan que ver con eso. Muy bien, la mujer obviamente crea al esposo, ¿no? Seguimos con el elemento fantástico y desea tener hijos.
Y fue feliz por algún tiempo. Si el hombre había pensado en tener hijos, pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en las cosas que podía tener, un elemento disruptor. Es decir, aquí tendría que subrayar la idea del hombre ambicioso, ¿no? Que descubre el poder del telar de su esposa y pretende hacer algo. Necesitamos una casa mejor, le dijo a su mujer, y a ella le pareció justo porque ahora eran dos. Él le exigió que escogiera las más bellas lanas color ladrillo y los verdes para las puertas y las ventanas y prisa para que la casa estuviera lista lo antes posible. Le exigió y le dio prisa. Elementos fundamentales para entender la psicología del hombre y también la idea de la mujer. Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente, claro, por la ambición. Estoy fijando ideas. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? Preguntó. Ordenó, otra palabra que me da una semántica de lo que se está hablando, ¿no? Ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Día tras día trabajó la mujer tejiendo techos y puertas, patios y escaleras y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía mientras los peines batían sin parar el ritmo de la lanzadera. Tejía y entristecía. Esta idea también la voy a fijar. Muy bien. Finalmente, el palacio quedó listo y entre tantos ambientes el esposo escogió para ella y su telar el cuarto más alto en la torre más alta. Es para que nadie sepa lo del tapiz, dijo, y antes de retirarse le advirtió otra palabra. Faltan los establos y no olvides los caballos. La mujer tejía sin descanso los caprichos de su esposo, caprichos, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Y tejiendo ella misma trajo el tiempo en que le pareció que su tristeza era más grande que el palacio. Afirmación contundente. Con riquezas y todos, y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Recuerden que la causa de todo, ¿cuál es? Justamente la soledad, ¿verdad? Y por eso quiere un esposo, pero las cosas no resultaron como pensaban. Entonces quiere retornar, a ese mismo punto. Solo esperó a que llegara el anochecer, se levantó mientras su esposo dormía soñando con nuevas exigencias. Descalza para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Tomó la lanzadera al revés y pasando velozmente de un lado para otro comenzó a destejer su telar. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines, los criados y al palacio con todas sus maravillas. Y nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando cuando el esposo se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado miró a su alrededor, no tuvo tiempo de levantarse, ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. Desapareció. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la mujer eligió una hebra clara, fue pasándola lentamente entre los hilos con alegría, como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. Y si nos damos cuenta, básicamente el inicio es igual que el final de la historia, ¿no? Al amanecer, la mujer tejiendo. Entonces todo vuelve a ser un círculo. Muy bien. Perfecto. A ver, ahora vamos con las preguntas, pero antes, siempre antes de comenzar a responder las preguntas, nosotros debemos de tratar de fijar bien la idea. El texto de qué o de quién nos habla, de una mujer, de una tejedora. El texto entonces, ¿cuál es el tema del texto? Gira en torno a una tejedora. Ahora la pregunta, ¿qué se dice de esta tejedora, entre comillas? Y ahí viene la idea principal, que debido a la soledad que hizo tener un esposo, pero las cosas no resultaron como se planeó. Muy bien. Entonces ya tengo mis ideas fijas. Una vez establecido este patrón, recién voy a cada una de las preguntas. A ver, colegas. 1. En el texto, ¿cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Claramente era un hombre ambicioso. La respuesta, sin mucho detalle, es la C. Muy bien, excelente. Profesor, ¿qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de inferencia. Muy bien. No nos dice en el texto que era ambicioso, pero la manera como se comportaba es claramente ambicioso, codicioso. 2.
¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una secuencia de acciones que se ajusta cronológicamente al contenido del texto? Esa es una pregunta literal. En realidad no requiere de mayor, digamos, de mayor proceso. Simplemente tendría que comparar, ¿no? Muy bien, ahí los colegas nos están dando respuestas. Un joven llegó a la puerta de la tejedora utilizó hilos verdes para las puertas de su nueva casa, antes que hiciera el palacio. La tejedora subió las escaleras a la escalera de la torre para destejer todo lo que había hecho. Claro, la respuesta es la B. Ahí no hay mucho que pensar, es una pregunta de carácter literal. Sigo explorando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? En este caso, a ver, ¿cómo entendemos la conclusión? La conclusión debemos entenderla siempre como una inferencia, colegas, ¿ya? Siempre debemos entenderla como una inferencia. Primer detalle. Eh, Muchos piensan que la conclusión es necesariamente o se encuentra necesariamente en la parte final del texto, ¿no? En las últimas líneas. No, así no funciona. Cuando nos piden concluir, nos están pidiendo una inferencia. En este caso, no sabemos de qué parte del texto, simplemente nos dicen que es una afirmación que se puede concluir del texto, o sea, de manera muy suelta. A. La mujer podía tejer todos los alimentos que quería comer. Bueno, según el texto nos dice que lo que deseaba, ella simplemente lo tejía. No lo dice literalmente, pero puedo inferir que obviamente podía tejer todo lo que quería comer, ¿no? Si puede hacer un palacio, es obvio que puede hacerlo. ¿Es inferible esa la respuesta a la A? Sí, es inferible. La B. La mujer decidió provocar la nieve mientras tejía el palacio. Es algo que no nos consta. En realidad la nieve vino porque justamente ella no estaba interactuando con la naturaleza. No es que ella haya decidido hacerlo. No hay datos de eso. C. La mujer buscó evitar que se sepa sobre el poder del tapiz. No, claramente, explícitamente lo dice que fue su esposo. La respuesta es la A. Muy bien. Colegas, les recuerdo la estrategia que habíamos comunicado ya en anteriores sesiones. En el examen vamos a tener tres alternativas, perdón, y solamente una opción. Recordemos que de estas tres, siempre esto va a ocurrir no solamente con las preguntas de comprensión, sino también con las preguntas de todo, de pedagogía, incluso de razonamiento o de pensamiento lógico, ¿no? De matemática. También va a ocurrir exactamente lo mismo y espero que presten atención a lo que les voy a decir. De las tres alternativas que nos dan, una es claramente, o sea, rotundamente imposible. ¿Ya? Ese es el distractor. De las tres hay solamente un distractor, bastante marcado. En este caso, el distractor era la C. Era imposible que fuera la C, ¿no? Así que tengo 50% de posibilidades para acertar una vez que he descartado el que es imposible. Siempre va a ocurrir con todas las preguntas así. Obviamente, la B podría ser, pero eso es algo que no me consta porque me faltan datos. No tengo datos para afirmar que eso sea así. Y por lo tanto, la única conclusión válida sería la A. Y por eso la respuesta es la A. Si nos fijamos, todas las preguntas van a ser de la misma manera, colegas. Seguimos bajando. Pregunta 4. ¿Cuál es la principal razón por la que la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? ¿Por qué razón? La C nos dicen por aquí. Vamos, porque su vida se redujo a tejer cada uno de los pedidos de su esposo. Precisamente, la mayor parte del relato, justamente si ustedes se dan cuenta, todas las exigencias del esposo degeneran en que la mujer comience a sentirse cada vez más triste, ¿no? Así que obviamente la respuesta es la C. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Esta es una pregunta de inferencia. Muy bien. Y por último, la 5. ¿Cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza del cuento? A ver, obviamente, la enseñanza del cuento tiene que ver con la idea principal, sí. ¿Y cuál es la idea principal? Que una mujer, por su soledad, desea tener un esposo. Muy bien. Ese esposo obviamente es la representación de lo que ella desea, ¿no es cierto? De lo que ella quiere. ¿Por qué, profesor, nos menciona la idea principal? Porque la idea principal tiene que estar ligado necesariamente a cualquier mensaje, colegas. En el examen nos van a preguntar esto, o sea, nos van a decir, en este texto, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje de este texto? Cualquier respuesta que marque
Usted, estimado colega, ese día, el 9 o el 10 de diciembre, el 9 o el 11 de diciembre, tiene que recordar esto. Si nos preguntan por el mensaje o la enseñanza de la historia, cualquiera que sea la historia, primero ubiquen la idea principal. Primero ubiquen eso. O sea, no se vayan de frente. Ah, yo creo que. No. Fatal error. ¿Ya? Fatal error. No digan, yo creo, a mí me parece. No, no. La idea principal gira en torno aquí de una tejedora, ¿no? Que deseaba algo. En este caso, debido a su soledad, deseaba un esposo. ¿Por qué hemos marcado la B como respuesta? Lean conmigo. No todo lo que se ama se desea. Lo que desea la esposa. ¿Ven? Ahí está la idea principal. Ni todo lo que se desea se ama. Y no salieron las cosas como ella pensaba con el esposo. Por eso la respuesta es la B. No es por lo que creemos, es porque se ajusta justamente a la idea principal. Si ustedes se dan cuenta, la A y la C no se ajustan a la idea principal que acabo de mencionar. Espero que haya quedado claro este punto, estimados colegas. Hay que tenerlo muy en cuenta si nosotros queremos superar a bien un texto narrativo. ¿En el examen va a venir un texto narrativo? Sí, les aseguro al 100% que va a venir un texto narrativo, ¿ya? Y va a tener seguramente este tipo de preguntas. Espero que sigan los consejos que les acabo de dar. Muy bien. Listo, si tenemos más tiempo, bueno, seguiremos revisando más textos de este tipo, ¿no? Hasta aquí, colegas, mientras voy compartiendo las diapositivas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahí están las diapositivas. Listo. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar con lo nuestro. A ver, hoy nos toca revisar dentro de la comprensión lectora las ideas secundarias y la intención. Aclaración. En el examen no nos van a preguntar cuál es la idea secundaria del texto, tampoco nos van a preguntar algo directamente relacionado con las ideas secundarias. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo? Porque las ideas secundarias derivan de la idea principal o sirven de apoyo a la idea principal. Entonces nos ayudan obviamente a identificar de manera más adecuada si nuestra idea principal está bien formulada. Lo que sí nos van a preguntar en el examen, y esto es un clásico, es sobre la intención o el propósito del texto. Por eso vamos a hacer ahora un pequeño repaso. Comenzamos. A ver. Primero, tenemos que ubicar, si nosotros queremos ubicar la idea principal, tenemos que ubicar el subtema. A ver, vamos a aclarar de la siguiente manera, vamos a aclarar lo siguiente. En el examen nos van a dar un texto con varios párrafos. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Un texto con muchos párrafos, 2, 3 párrafos por ahí. Muy bien. Todo el texto va a tener un solo tema, un solo tema. Sin embargo, cada párrafo formal va a tener un subtema que obviamente tiene que estar ligado al tema o a la macroestructura, si queremos llamarlo así. Tiene que estar ligado, ¿no? Profesor, entonces, para ubicar el subtema, ¿cuál es el proceso? Primero recordemos para ubicar el tema. Para ubicar el tema, simplemente yo me preguntaba de qué me habla todo el texto. ¿Cuál es la causa que origina todo lo que se dice en el texto? ¿Cuál es la idea que más se repite constantemente en todo el texto? Eso es para averiguar el tema. Y el subtema, me hago exactamente las mismas preguntas, pero por cada párrafo. Esa es la única diferencia. ¿De quién o de qué se habla en este párrafo? ¿Cuál es la causa o asunto tratado o que genera este párrafo? ¿Cuál es la idea o palabras que más se repiten en este párrafo? Nada más, es la única diferencia. Es importante extraer el subtema de cada párrafo porque eso nos ayuda justamente a ubicar lo siguiente. Vamos a ver. Nos ayuda a ubicar la idea principal. ¿Cómo extraigo la idea la idea secundaria? De la misma manera como se extraía la idea principal. Es decir, haciéndome la pregunta clásica que no debemos de olvidar jamás. Cuando sacábamos la idea principal, simplemente me preguntaba, ¿qué se dice del texto, de todo el texto? Cuando se saca la idea secundaria,
yo me pregunto, ¿qué se dice de este subtema? Y ahí está la idea secundaria. ¿Cuál es la mejor idea que resume este párrafo? Una idea secundaria. ¿Qué idea sostiene o afirma el autor en este párrafo? Una idea secundaria. Al igual que la idea principal, las ideas secundarias son afirmaciones. Como les decía, una idea secundaria es aquella que deriva de la idea principal o sirve o funge de apoyo a la idea principal. En el examen no nos van a preguntar, identifica cuál es la idea secundaria aquí. No, lo que nos van a preguntar es algo más simple, más sencillo. En el párrafo 3 se desarrolla qué idea o qué idea resume mejor el párrafo 4. ¿Lo ven? Se hace más sencillo incluso. Y el procedimiento para poder responder esas preguntas es exactamente igual, ¿no? Simplemente me hago cualquiera de estas preguntas, al igual que ocurría con la idea principal. No olvidemos, los subtemas, al igual que el tema, es solamente una exposición de ideas, no afirma ni niega nada. La idea secundaria, al igual que una idea principal, sí afirma o niega algo y siempre responde a la pregunta, ¿qué se dice del subtema? Al igual que cuando hacemos la idea principal, me pregunto, ¿qué se dice del tema? Y ahí está la respuesta. Hasta aquí, estimados colegas, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quizá desearían agregar? Muy bien. Recuerden que las lecturas del texto tienen que darse de manera muy metódica. Se dan párrafo por párrafo, paso a paso, bloque por bloque. No hay una fórmula mágica para decir, tengo un texto extenso, a ver, ¿quién me da esa fórmula mágica para responderlo? Así no funciona. Tenemos que tener paciencia, tenemos que trabajar así, parte por parte. ¿Ya? Esa es la idea. Les digo porque en una capacitación presencial que tuvimos con colegas, justamente con temas parecidos a estos, un colega mencionaba el hecho de que siempre vemos párrafos chiquitos, pequeños. ¿Por qué no? Por ejemplo, un libro, profesor, ¿cómo se extrae el tema de todo un libro? De la misma manera, exactamente de la misma manera. Si es un libro de 700 páginas, se extrae de la misma manera. ¿No hay otra forma? No, esa es la forma. Y lo mismo pasa con textos pequeños. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos a ver. Continuamos. Lo que nos van a preguntar en el examen es sobre la intención o el propósito del texto. Esto es una pregunta súper clásica, colegas, súper clásica. Va a venir en el examen. ¿Cuál será el propósito del autor del texto? ¿O cuál consideras que sea la intención del autor en relación a este texto? Puede venir así, o el propósito o la intención, cualquiera de esas dos. Cualquiera que sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, siempre tienen que averiguar cuál es la idea principal, colegas. Yo no puedo marcar la intención de un texto si es que no sé cuál es su idea principal. Así funciona. Y para ubicar la idea principal, ¿qué tenemos que ubicar primero, colegas? Tenemos que ubicar el tema. Y para ubicar de manera más precisa la idea principal, que tenemos que ubicar las ideas secundarias que está desarrollando cada párrafo. Así ubico las ideas de apoyo que irán en mi idea principal. ¿Lo ven? Muy bien, por eso todo es una concatenación, todo es un proceso de relación entre uno y otro elemento. Así que lo primero que tengo que hacer es averiguar cuál es la idea principal de la lectura. Lo segundo que tengo que averiguar es ¿cuál es el tipo de secuencia dominante del texto? ¿A qué se refiere con esto, profesor? Les explico. El texto que hemos leído anteriormente, ese texto narrativo, evidentemente tiene una secuencia dominante narrativa. Por lo tanto, el texto va a narrar, a contar, quizá va a caracterizar, va a describir. ¿Por qué razón? Porque es una secuencia dominante narrativa. Existen normalmente 3 secuencias dominantes que el ministerio utiliza. ¿Cuáles son esas 3? De textos narrativos,
de textos argumentativos y de textos expositivos. Son muy marcados. Primero tengo que averiguar qué tipo de texto es el que estoy leyendo, si es un texto expositivo, si es un texto argumentativo o si es un texto narrativo. Es lo primero que debo averiguar. Si es un texto narrativo, probablemente el texto lo que haga es contar, narrar, caracterizar, divertir. Si es un texto argumentativo, probablemente tenga como objetivo convencer, disuadir, persuadir, explicar. Si es un texto expositivo, probablemente tenga como principal intención describir, explicitar, podría ser también ejemplificar. ¿Lo ven? Eso es lo primero. ¿Y para qué tenemos que averiguar eso? Porque simplemente cuando yo tengo la idea principal aquí, de acuerdo al tipo de secuencia dominante, debo colocar un verbo en la parte delantera. Por ejemplo, ¿cuál es la intención del texto que hemos leído al inicio? ¿Cuál será el propósito? Reflexionar, porque es parte de la narración, narrar, reflexionar sobre los deseos de una mujer. Podría ser quizás así, ¿no? Siempre cuando nos pregunten por la intención o el propósito, un verbo tiene que ir adelante, siempre. Narrar, explicar, detallar, reflexionar, caracterizar, ejemplificar, exponer, siempre un verbo. Y luego la idea principal, nada más. Con eso ya estoy obteniendo la intención. ¿Qué tipo de pregunta es la intención o el propósito? Es una pregunta de inferencia y muchos colegas fallan en este tipo de preguntas. ¿Está bien? Hay que tener cuidado entonces, colegas. Si quiero averiguar el propósito, la intención, primero la idea principal, luego le coloco un verbo adelante y ya tengo mi propósito o mi intención. Aquí tenemos un pequeño dibujo, un pequeño gráfico que justamente explica esa parte, ¿no? La idea principal va después de haber colocado en primera instancia cualquiera de estos verbos o cualquiera de otros, ¿no? Muchísimos más. Describir, narrar, informar, explicar, detallar, argumentar, dependiendo a qué tipo de texto nos estamos enfrentando. Como ya dije, para recordarles que el Ministerio de Educación solamente se basa en 3 tipos de texto: narrativo, argumentativo y expositivo, nada más. No entra a tallar en otros tipos de texto, por lo menos no en el examen, ¿no? Muy bien, colegas, hasta aquí. ¿Alguna consideración, pregunta, participación de parte de ustedes? Les escucho, por favor. No olviden levantar la manito. Bueno, creo que no, creo que todo en orden. Perfecto. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Qué les parece si para un poco poder culminar con nuestra práctica de hoy, vamos a revisarlo igual, ¿ya? A ver, aquí está. Tenemos un pequeño texto, vamos a leerlo. La mayoría de nosotros estamos leyendo más que nunca. Esta es una afirmación contundente. Estamos leyendo más que nunca. Pero evitamos leer textos muy largos que requieran muchos minutos de concentración sostenida para ir siguiendo un argumento lógico paso a paso, o para empatizar con las reflexiones de una persona, o para introducirnos en una historia jalonada de detalles y matices. Evitamos leer textos muy largos. Leemos, pero no leemos textos muy largos. Estamos rodeados de información que nos asalta a través de las pantallas. Muy bien, afirmación también. Así, aunque un ciudadano medio lee el equivalente de una novela al día, en realidad no está procesando una novela, sino fragmentos de diversas novelas que sin apenas hilazón. El problema es que, tras la lectura diaria de este rompecabezas del tamaño de una novela, ya no tenemos tiempo ni ganas de leer un libro de verdad. Entonces subrayamos también esta afirmación. Y sin lectura profunda parece que es más difícil que se produzca pensamiento profundo, crítico, exhaustivo. Otra afirmación.
Al menos en un estudio de reconocimiento de imágenes de cerebros de estudiantes de literatura realizado por Natalie Phillips, se observó que había una menor activación en la lectura casual que en la lectura atenta o profunda. La sobrecarga de información que nos llegó a través de las pantallas también exige leer rápido, responder rápido, retuitear rápido, desplazarse velozmente por los enlaces, dejar un post a medias porque recibimos un mensaje, etc. Esto obliga a simplificar, a procesar información a más velocidad, a pensar en ráfagas breves y a seleccionar o eliminar información para optimizar el tiempo. Nos decantaremos así, de hecho, por leer información más rápida y destilada por medios de comunicación. Muy bien, esta es la afirmación, esta es la consecuencia de lo que origina todo esto. Muy bien, ya que esto nos obliga a andar simplificados, ¿no? Todo ello supone la antítesis de la reflexión y el adiestramiento del nivel del sentido crítico. En otras palabras, cuando ustedes encuentren, colegas, esta frase, en otras palabras, vale decir, o sea, es decir, en otros términos, cualquiera de esas fórmulas quiere decir que todo lo anterior es una idea principal. ¿Por qué razón? Nos preguntaremos. Por una razón muy simple, colegas. Porque una persona utiliza un conector de esta forma explicativa cuando quiere explicar o aclarar algo que esa persona considera muy importante. Si no, no lo utilizaría. Explicas algo y le digo, o sea, es decir, vale decir, cabe aclarar. Yo utilizo cualquiera de esos conectores aclarativos, ¿no? Explicativos, justamente porque necesito aclarar una idea que considero importante. En este caso, aquí aparece en otras palabras. Dejamos de consumir más cultura que antes, a pesar de que consumimos más información. Muy bien. Esta es la idea resaltante de toda la lectura, ¿no? El texto de que nos está hablando, que la mayoría leemos más, pero evitamos leer textos muy largos, a pesar de que vivimos rodeados de información a través de las pantallas. Y una vez que leemos, entre comillas, ello, ya no tenemos tiempo ni ganas de leer un libro de verdad que nos obligaría a profundizar, ¿no? La lectura profunda justamente alienta el desarrollo del pensamiento profundo, crítico, exhaustivo. Sin embargo, la sobrecarga de información obliga a simplificarla justamente. Y en la sociedad en la que vivimos, leer información rápida y destilada la necesitamos a través de los medios de comunicación. Y aquí viene la idea principal. Supone la antítesis de la reflexión y el adiestramiento del sentido crítico. Es decir, que el mensaje radica en el hecho de que necesitamos una mayor lectura para desarrollar la reflexión y el sentido, y del sentido crítico. ¿Cuál es la intención del texto? El texto será simplemente una argumentación, será una exposición, será una narración. Narración no es. ¿Es exposición? Tiene elementos expositivos. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, el texto está mostrando una postura clara en torno a algo. Incluso se apoya en resultados de estudios. Así que evidentemente la secuencia dominante del texto es una argumentación. ¿Cuál será la intención del texto entonces? La intención del texto es argumentar quizá, ¿sí? Argumentar, o también podría ser explicar. Explicar por qué razón, o hacer reflexionar o explicar por qué razón dejamos de consumir más cultura que antes a pesar de que consumimos más información. O explicar, detallar, hacer reflexionar sobre la necesidad profunda frente a un mundo que exige mayor simplificación. Cualquiera de ellas, pero si ustedes se percatan, siempre hay un verbo adelante y luego viene la idea principal. Perfecto. Entonces ya saben, colegas, nosotros sí leemos, el problema está en que no leemos de manera profunda, que son cosas muy distintas, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos entonces ahora nuestra pequeña práctica dirigida. Por favor, revisen la práctica que seguramente se les ha mandado al grupo de WhatsApp. Y si no lo tienen, igual lo vamos a ver conmigo aquí, ¿ya? Vamos a adentrarnos un poco en el ámbito de la lectura crítica. A ver, colegas, vamos a explorar un poco sobre este asunto de la lectura crítica.
¿Viene en el examen lectura crítica? Esa es una pregunta. En teoría sí debería venir, pero no hay, ¿ya? Así que sí pueden venir ciertas preguntas. Anoten por ahí si ustedes tienen algo para anotar. Si en el examen les preguntan, ¿cuál será la reflexión? Si en el examen les pregunta, ¿usted cree? Si en el examen le pregunta, ¿cuál sería la mejor opinión? Normalmente hay esos tres tipos de preguntas. Reflexión, creer, opinión. Así les van a preguntar. Si nos dan ese tipo de preguntas, son preguntas críticas, de nivel crítico. Y el nivel crítico es básicamente un nivel que nos exige valorar algo, darle una valoración, ¿ya? Juzgarlo, en otras palabras. Y para poder juzgar algo, tengo que comprenderlo plenamente, ¿no? Y normalmente eso ocurre en textos de carácter argumentativo, que son muy escasos, ¿ah? Pero hay que tenerlos en cuenta. A ver, colegas, tenemos aquí dos pequeños textos. Vamos a leerlo conmigo, ¿ya? Tenemos una conversación entre Roberto y Alberto. Roberto dice, Romeo y Julieta me causan gracia. Esto es lo que se conoce como una afirmación o simplemente la tesis. ¿Por qué le causa gracia? Fíjate en las situaciones exageradas que se presentan. El final trágico, entre comillas, de esos dos niños que juegan a ser amantes resulta finalmente risible. El autor está diciendo que lo que hacen es risible, o sea, le causa gracia. ¿Por qué? Y aquí explica el por qué. Porque es resultado de una serie de malentendidos absurdos y casi grotescos. Esto es lo que se conoce como un argumento. Yo creo que el buen Shakespeare nos regala en esta obra un conjunto de caricaturas que no son para nada sobrias. ¿Qué es lo que hemos descubierto aquí? Hemos descubierto la afirmación y luego el argumento. Esto es lo que se conoce como argumento central. En este caso, el argumento central de Roberto. Alberto, ¿cómo se te ocurre que una tragedia tan hermosa pueda ser graciosa? Evidentemente, para Alberto no es nada gracioso lo que pasa ahí. No estamos ante una comedia, por el contrario, el final de Los jóvenes enamorados es terrible. Esa es su afirmación, porque ahí está la razón, aquí lo que viene entonces es la razón, porque es producto de un destino cruel, producto de un destino cruel. Ese es su argumento central, del cual no pueden escapar. Claro, porque es un destino cruel. Ellos son víctimas de la mala fortuna y del odio de sus familias. No creo que sea causa de risa. Muy bien, obviamente son dos posiciones totalmente contrarias, pero hemos ubicado claramente sus tesis y su argumento. Muy bien, vamos con la pregunta 1. ¿Cuál es el argumento central de Roberto? A ver, ¿qué dice Roberto? ¿Qué le causa gracia, no? ¿Por qué razón? Porque una serie de malos entendidos absurdos y grotescos. ¿Cuál será la respuesta en la 1, colegas? Por aquí tenemos respuestas posibles. La B nos dice, Romeo y Julieta es una obra que invita a la risa, más que a la reflexión o a la tristeza. Pero ¿por qué el autor afirma eso? ¿Por qué razón el autor dice que es que hagamos a risa, pues, no, esa obra? ¿Por qué razón? Porque es una caricatura, dice, ¿no? Romeo y Julieta tienen como protagonistas a dos niños que juegan a enamorarse como adultos. A ver, una serie de malentendidos absurdos y grotescos de estos dos niños que juegan a ser amantes. Claro, la causa de que Romeo y Julieta sea una obra cómica, ¿esto qué es? Esto es la tesis. Es la exageración de lo que sucede. Ahí está. Este es el argumento y efectivamente, aquí está. Es caricaturesco, absurdo y casi grotesco, ¿no? Muy bien. Sí, efectivamente, la respuesta es la C. La C, colegas, ahí. Vamos con la siguiente.
¿Cuál es la tesis que defiende Alberto? ¿Qué es lo que dice Alberto? Que el final de Los jóvenes enamorados es terrible, ¿no? Que no es nada gracioso. Eso es lo que dice Alberto, pero claro, textualmente no lo dice, pero yo lo puedo inferir fácilmente, ¿no? Para él no es nada gracioso. ¿Cuál es en la 2 la respuesta? No hay que reírnos de una historia tan trágica, es lo que dice Alberto, ¿no? ¿Cuál será, colegas, la respuesta? La C. Muy bien. La respuesta es la C, colega. Excelente. Muy bien, solamente eran 2 preguntas, ¿no? ¿Qué tal nos fue? Aquí esto nos ayuda a identificar justamente lo que les acabo de decir, ¿ya? Las tesis y los argumentos. Son cuestiones fundamentales cuando nosotros nos enfrentamos a textos de carácter argumentativo, o en este caso de lectura crítica. Texto 2. Tenemos aquí una conversación entre Marco y Pancho. Marco. La pena de muerte es necesaria para disuadir a los criminales potenciales que no cometan sus actos. Esto es su postura, su posición. Él está a favor de la pena de muerte. Antes de cometer un acto criminal, el individuo lo pensaría muchas veces sabiendo que pesa sobre él semejante pena. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón es necesaria? Por esta razón. Ahí está, ese es el argumento central. Pancho, la pena de muerte es un inhumano acto de venganza. Ahí está. ¿Por qué es venganza? O sea, en otras palabras, no sirve. Además, los asesinos actúan impulsivamente. Primer argumento. Muchos, o sea, no piensan, ¿no? No piensan, no piensan. Mientras cometen un crimen, no piensan en que su vida también está amenazada. La pena de muerte no los disuade de llevar a cabo sus crímenes porque actúan impulsivamente. Muy bien. Tenemos entonces ahí las 2 posturas. A ver. 3. ¿Qué argumento reforzaría mejor la postura de Pancho? Recuerden que la postura de Pancho es que los asesinos actúan impulsivamente y por tanto eso no disuade que lleven a cabo sus crímenes. ¿Tú qué le dirías a Pancho para reforzar lo que acaba de decir? ¿Cuál será la respuesta en la 3? La A. Le dirías, muy bien, Pancho, tienes toda la razón, ya que se ha demostrado que los asesinos actúan instintivamente, pero no, pues esto solamente, esto es lo mismo que está aquí. O sea, reforzarías la idea de Pancho con algo que él ha dicho ya, no lo estarías reforzando, ¿no? Simplemente estaríamos repitiendo. Descarto la A. ¿La B o la C? Pancho dice que los asesinos actúan impulsivamente, no piensan. Entonces tú le dirías, tienes toda la razón, Pancho. Mira que en los Estados Unidos, los estados que no aplican la pena de muerte tienen la misma cantidad de actos criminales que aquellos que sí lo hacen. Estoy reforzando la postura de Pancho porque él considera que la pena de muerte es un acto de venganza que no debe proceder. ¿Ya? Muy bien. Aquí la respuesta es la B. ¿Cuál es el tema central de la discrepancia? ¿Sobre qué están discutiendo? Bueno, Pancho y Marcos están discutiendo sobre si la pena de muerte puede convencer al delincuente de seguir delinquiendo o tal vez no. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, si la pena de muerte sirve o no. ¿Cuál es la respuesta en la 4, colegas? Muy bien, colega Violeta, excelente. Sería la A, ¿verdad? Muy bien. Si tiene o no carácter suasorio. Ah, falta uno más todavía. Marco y Pancho podrían considerarse respectivamente como Marco es el que está a favor de la pena de muerte y Pancho es el que está en contra, ¿no? ¿Cuál será la respuesta en la 5? Muy bien, tenemos aquí una respuesta, la A. Perfecto, a ver, humanitario es Marcos, sí, sí, humanitario. Eh, pero Pancho, mesurado. A ver, Marco y Pancho.
Ah, Pancho es todo lo... Claro, sería la B, ¿no? Claro, sería la B. Muy bien, la B. Muy bien, Julio César. Excelente. Claro, muy bien. Ahí está. ¿Qué tal nos fue en esas preguntas hasta aquí? Me imagino que bien. Y ahora vamos entonces a revisar el texto número 3. A ver, ¿qué nos dice el texto número 3? Revisamos. Los canales de televisión deberían darse cuenta de una vez por todas que no todos los dibujos animados, entre comillas, han sido hechos para el público infantil. Muy bien. Hasta aquí lo subrayamos. Existen algunas series de animación japonesas que contienen temas violentos o abiertamente sexuales, que han sido concebidos para un público adulto. Obviamente, estas series deberían ser programadas en un horario nocturno y no dentro de un programa como María Pía y Timoteo, que es visto por niños pequeños, a quienes las series para adultos podrían confundir o incluso dañar. Muy bien. Aquí entonces, el argumento radica en que hay animaciones, ¿no?, que pueden ser violentas o abiertamente de contenido sexual, y que han sido indicados para un público adulto. Y aquí viene la propuesta. Estas series deberían ser programadas en un horario nocturno, ¿no? Muy bien. Y no en un horario para niños. Ahí está el argumento. Vamos con la 6. ¿Cuál es la tesis defendida por el texto? Según el autor dice que no todos los dibujos animados han sido hechos para el público infantil y que por tanto no deberían emitirse en horario para niños, ¿no? ¿Cuál es entonces la respuesta en la 6? Bastante obvia. Muy bien. La A, muy bien, colega Violeta, excelente. Los programas creados para un público adulto no deberían transmitirse en horarios infantiles. Muy bien. Y 7. ¿Cuál es el argumento que sustenta centralmente la tesis? ¿Por qué el autor dice que no deben ser transmitidos o no han sido hechos para un público infantil? Porque deberían, al tener temas violentos y sexuales, deberían ser transmitidos en un horario adecuado, ¿verdad? Eso es lo que dice el autor, horario nocturno. 7 la C. Muy bien. Las series creadas para el público adulto tienen su propósito, tienen su propio espacio en un horario nocturno. Excelente, colegas. ¿Qué tal nos fue aquí? Me imagino que bien. Esto es lo que se conoce como preguntas de lectura crítica. Las preguntas de lectura crítica, y con esto vamos a finiquitar, tienen o representan normalmente la siguiente forma. Presten atención para que lo tengan en cuenta, ¿ya? A ver, es probable, es posible que los textos de este tipo vengan de la siguiente manera. Tenemos aquí siempre dos personas que están discutiendo sobre un tema, ¿no? Ya. La primera parte siempre se plantea como una tesis o también se le conoce simplemente como una postura. En el examen nos pueden preguntar cuál es la tesis que defiende el autor del texto, cuál es la postura del autor del texto. Inmediatamente a la tesis es muy usual que esté lo que se llama con lo que se conoce con el nombre de argumento central. Normalmente viene de forma inmediata la tesis o postura. ¿Está bien? Argumento central. Muy bien, así que ya sabe, ¿cómo ubico el argumento central en un texto? Bueno, viene inmediatamente después de la tesis. El autor dice, por ejemplo, la guerra en Ucrania será ganada por Rusia. Ya, y lo que viene a continuación, esto se debe porque, y ahí viene el argumento central. ¿Y lo demás qué es entonces? Lo demás vendrían a ser lo que se conoce simplemente, como ya ustedes han podido seguramente inferir, con el nombre de argumentos secundarios. Vamos a colocarlos aquí. Argumentos secundarios. ¿Está bien? Muy bien. El argumento central es el que normalmente sigue. Y en algunas ocasiones, no siempre, va a venir lo que se conoce como una
conclusión. Ojo, esto cuando nos enfrentemos a textos de lectura crítica. Y normalmente estos textos son producto de lo que tienen que ver con textos argumentativos, ¿verdad? Muy bien, la conclusión. Este es, digamos, el esquema rápido que tiene este tipo de textos. ¿Cómo identifico la conclusión de un texto? Bueno, lo voy a identificar de la siguiente manera. Normalmente la conclusión es básicamente lo mismo que la tesis, más el argumento central. Así es como me percato de la conclusión del texto. En el examen nos pueden preguntar de este texto argumentativo, ¿cuál sería la conclusión? Y yo tengo que dar, o yo tengo que entender que cualquier conclusión tiene que albergar necesariamente la tesis y parte del argumento central. Si mi tesis es, vamos a ver, la siguiente tesis. Bueno, el presidente Castillo será llevado a la prisión de Chayapalca. Ya, vamos a suponer, imaginarnos eso. Muy bien. ¿Por qué razón digo eso? Mi argumento central. Porque vemos que está involucrado directamente él y su familia en actos de corrupción. Argumento central. Conclusión, junto a ambas ideas. Por esta razón, el presidente Castillo, debido a los actos de corrupción en los que está involucrado en su círculo familiar, terminará en Chayapalca. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Si se han percatado, lo que estoy haciendo es unir la tesis con el argumento central y saco una conclusión. Así es como debo extraer una conclusión o debo identificar una conclusión como tal. Muy bien. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta para el texto argumentativo? Y bueno, lo que hemos visto ha sido lo que se llama lectura crítica, ¿no? Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de parte de ustedes? Ninguna. Muy bien. Como siempre lo decimos, colegas, de acuerdo al informe de lectura que ya se publicó, por cierto, creo que hace unas horas, del ministerio, ¿no? Tal como les había informado, el detalle no está mucho en que nos guste o no la lectura, sino en practicarla. Nosotros como docentes estamos llamados a practicar la lectura constantemente. Y como también lo dijimos en una ocasión, evitemos las lecturas simplemente funcionales. Debemos de tratar de apostar siempre por lecturas cada vez más abisales, cada vez más profundas, más densas. Arriesguémonos a leer textos, a leer novelas. Háganlo constantemente. Tenemos tiempo todavía hasta diciembre, ¿ya? No vayan a pensar que dándoles algunas estrategias, algunos trucos por ahí es suficiente. No, colegas. Depende mucho de ustedes el practicar constantemente la lectura. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, en vista de que no hay mayores preguntas, mayores comentarios, eso ha sido todo de mi parte, colegas. No olviden seguir repasando, estudiando. Falta todavía mucho tiempo, tenemos por delante, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor Reimer. Profesor. Sí, sí, Profe, colega muy Violeta, bien, adelante. buenas noches, sí. La semana pasada y la siguiente semana que hicimos el tema y el título, y con referente a la idea principal ya no lo vamos a ver, ¿no? Porque como hoy día se ha tocado otro tema. Sí, sí, colega Violeta, vamos a verlo constantemente. Vamos a hacer repasos de cada uno de los temas. No se preocupe. ¿Ya? Muy Ya bien. pues, Listo, listo, gracias. colegas. Cuídense, colegas. Nos vemos. Profesor Reimer, adelante. Muchas gracias. Profesor Luis, muchísimas gracias. Sinceramente muy agradecido y bueno, importante este tema, ¿no? Los materiales que vamos desarrollando. Una vez más, profesor Luis, muchísimas gracias en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Bien, colegas, ya les había informado al inicio que no tengo una buena señal en estos momentos. Si no hubiera alguna intervención de los presentes, estaríamos cerrando nuestra aula de esta noche. Voy a dejar abierto el micrófono para quienes desean hacer uso de la misma. Muchas gracias, profesor Rey, me deseo esta mañana. Muchísimas gracias, profesora Violeta. ¿Algún colega más quizá?
Me parece que no tenemos. Bien, colegas. ¿O el Maestro profesor David? Reimer, Sí, profesor David. maestro Reimer, buenas noches. Disculpe, yo soy nuevo en el curso. No sé en qué fecha habrá empezado este nuevo proyecto de Centro de Alto Sí, hemos Rendimiento Docente. empezado el lunes de la semana pasada, profesor. El lunes 25 hemos empezado. Por favor, le voy a pedir a los colegas quienes están incorporando que me escriban al WhatsApp y me digan las clases de qué fecha lo necesitan más o menos. Ustedes ya lo manejan el horario y hemos empezado el lunes 25, como les digo. Entonces, para yo enviarles, por favor, me escriben al WhatsApp y de esa manera para que puedan nivelarse con los colegas que ya han empezado o han empezado al inicio, ¿no? Bien, maestro, muchas Sí, gracias. sí, profesor David. ¿Algún colega más, quizá? Bien, me parece que no tenemos. Bien, colegas, ahora sí me despido de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y a seguir preparándose, por favor. Buenas noches.